Hola mundo, soy Lector Lita. Los invito a sumergirnos en un nuevo y emocionante resumen del libro que les traigo esta vez, Los puentes de Madison, del escritor Robert James Waller. Si ustedes lo llegasen a leer, estoy totalmente segura que encontrarán diferentes interpretaciones. Los acontecimientos que para mí pasaron inadvertidos o que no fueron lo suficientemente interesantes podrían estar relacionados con ustedes, con su experiencia de vida. No dejen de leerlo. Vamos ahora con una pequeña reseña. Los puentes de Madison, escrita por Robert James Waller, escritor y fotógrafo, con traducción de Alicia Steinberg. Esta es una historia de amor que transcurre en 4 días, un amor corto y profundo, en la que Robert Kincaid se dirige a Madison, un rincón de Iowa, para realizar fotografías a los puentes para la National Geographic. Conoce a Francesca Johnson, sin sospechar que a sus 52 años vivirá una experiencia única e irrepetible que marcará el resto de sus días. Esta es una historia en la que ella renuncia al amor por responsabilidad con sus hijos y con Richard, su marido. En el prólogo, el autor cuenta cómo los hermanos Michael y Caroline, al conocer uno de sus libros, lo contactan y le ofrecen la historia de su madre Francesca Johnson. Luego de ver fotos, de leer algunos de los cuadernos con escritos por ella, se decidió a escribirla. Recorrieron lugares muy significativos de Madison County, estado de Iowa, basando así la historia en los cuadernos de Francesca, los relatos de sus hijos, investigaciones, fotografías profesionales de Robert Kincaid, conversaciones con personas que lo recordaban desde su infancia y algo de imaginación, tratando de acercarse lo más posible a lo sucedido. Primera parte. El 8 de agosto de 1965, Robert Kincaid, con 52 años, salió de Washington en su vieja camioneta Chevrolet con el equipo fotográfico, 3 cámaras y 5 lentes. En el camino se detenía de vez en cuando a hacer anotaciones que él llamaba instantáneas de la memoria, que eran lugares que consideraba interesantes y que quería visitar y fotografiar en detalle. Tomó varias fotos de bellos paisajes de Dakota del Norte y viejas construcciones de las granjas. Pasó por las minas de hierro, donde el polvo rojo flotaba en el aire, cruzó praderas, observó animales. En las noches se acompañaba con su guitarra. Desde niño había sido una persona solitaria, no asistía a las fiestas ni a los partidos de fútbol. Pescaba, nadaba, caminaba solo. Cuando tenía 18 años murió su padre y él se presentó al ejército, donde pasó 4 años que cambiaron su vida. Allí fue asistente de fotógrafo y le dedicó tiempo a los libros de fotografía y de arte. A los 22 años trabajó en Nueva York con un conocido fotógrafo de modas. Luego estuvo nuevamente en el ejército con los marines, lo fotografió todo, pero no le gustó el reportaje de guerra. Más tarde, sus propios trabajos empezaron a salir en las revistas y lo llamaron de la National Geographic. Tenía parientes lejanos a quienes había dejado de ver mucho tiempo atrás. Su mujer lo había dejado hacía 9 años. Solo tenía relación cercana con la persona donde compraba sus víveres y con editores de las revistas. En una pequeña ciudad alquiló una habitación en un motel de pescadores y estuvo fotografiando los remolcadores antes de dirigirse a Madison County y a los 7 puentes que debía fotografiar para la National Geographic. Los 6 primeros los encontró fácilmente, pero no lograba localizar el 7º, llamado Roseman Bridge. Buscando una guía, se acercó a una casa donde había una mujer sentada en la entrada. Había sido hermosa. Robert se sintió torpe, como le sucedía con las mujeres que le atraían. Parte 2. Francesca pasaba sola su cumpleaños 67. Estaba nostálgica recordando a Richard, que había muerto 8 años atrás. Sus hijos no la podían acompañar, pero secretamente ella se alegraba de eso. Michael estaba iniciando su segundo matrimonio y se había instalado en Florida. Caroline vivía con su esposo en Nueva Inglaterra. Sentada en un sillón, tomó un sobre que contenía un manuscrito, 2 fotografías, una de ella y la otra del Roseman Bridge, un número completo del National Geographic y algunos recortes. Entre sorbos de coñac leyó la carta con membrete Robert Kincaid, autor fotógrafo, donde le escribía cómo repasaba en su mente los días que pasaron juntos y cómo añoraba volver a reunirse con ella. Con la foto en la mano, ella recordaba el día que Robert la estaba tomando. Las primeras arrugas se hacían evidentes, pero eso no le molestaba. Realmente se veía muy guapa. Él, alto, delgado, con cabellos plateados, la fotografió con varios lentes, con varias cámaras.
Tenía grabada en su memoria esa semana en que Richards y los chicos estuvieron en una feria en el estado de Illinois. Ella estaba sentada, bebiendo su té, descalza, con sus cabellos recogidos con una peineta, cuando una camioneta, dejando una estela de polvo, se detuvo en la cerca que rodeaba su casa. Era Robert, con su camisa marrón estilo militar y tirantes naranjas, preguntando por un puente que estaba muy cerca, pero que aún no encontraba. Francesca se sintió intensamente perturbada y ofreció acompañarlo para mostrarle el sitio. Recorrieron el sendero hasta encontrar el camino. Él se presentó como enviado de la National Geographic para realizar un reportaje sobre puentes cubiertos. Ya había localizado 6 en Madison County, pero había uno más. Ella se sentía como adolescente, lo guiaba y observaba con cuidado lo que él llevaba en la camioneta y de reojo a él. Al doblar una curva, se pudo ver el viejo puente rojo descascarillado que cruzaba el arroyo. Vio cómo él muy serio observaba el paisaje, el puente, el arroyo, los árboles. Se oía el arrullo de las palomas. Él fue hacia ella con un ramillete de flores silvestres. Le agradeció y preguntó su nombre. Recorrieron el camino de vueltas mientras bajaba el sol. Él preguntó por Richard, nombre que estaba grabado en el buzón. Ella le invitó a tomar un té helado para el calor. Él aceptó, llevando consigo las cámaras. Bebieron el té con limón en la mesa de la cocina. Él sentía algo que le atraía de Francesca. Él encontraba el atractivo de las mujeres en la inteligencia y la pasión de vivir, la capacidad de conmover y de conmoverse. Sentía que en ella había inteligencia y pasión. Habló de su trabajo en la National Geographic. Vendo ideas a la revista y tomo fotos. Escribo y fotografío por mi cuenta y mando material a otras revistas. Escribo poesía y un poco de ficción. Ella, graduada en literatura, tenía certificado de enseñanza de literatura inglesa. Lo dejó todo y se dedicó por completo a ser esposa de granjero. No era lo que soñaba cuando era joven. Luego de un silencio, él le dijo que alguna vez anotó en un cuaderno una frase. Los viejos sueños eran sueños buenos. No se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido. Francesca sonrió y lo invitó a cenar. Ella se dio un baño rápido. Él afuera se lavó con una vieja bomba de mano. Él se afeitó. Ella buscó su perfume nuevo. Brindaron con una cerveza. Ella salió al jardín a recoger zanahorias, perejil, nabos y cebollas. Él ajustó su cámara mientras la observaba y luchaba contra la atracción que sentía. Debía entregar las fotos de los puentes en 3 semanas. Terminaría su trabajo en una, pensando alojarse en un pequeño lugar con cabañas. Él picó las verduras en cubos, ella las patatas. Hablaron de la compañía que le hacía la guitarra, de su esposa que lo había dejado hacía 9 meses, de cómo él hacía fotos, no solo las tomaba, de cómo elegía el lente, el ángulo, la composición, tratando de reflejar su espíritu en ellas. Francesca pensaba en la botella de coñac que había comprado y estaba todavía sin abrir, mientras el guiso se preparaba lentamente. Ella le contaba de cuando era niña, de las monjas, de su madre ama de casa, de cómo le gustaba ir al malecón a ver los barcos, de la llegada de los soldados norteamericanos, de cómo conoció a Richard, de sus hijos Michael y Caroline, que en este momento tenían 17 y 16 años, ella 45. Se sentía culpable por la lejana posibilidad de que ocurriera algo entre los dos. Tomaron otras 2 cervezas muy frías. Tercera parte. Luego de comer salieron a caminar. La luna ascendía azulada, casi llena. Atravesaron la cerca de alambre de púas. Pasaron el pastizal donde el ganado mantenía corto el pasto. A Robert le entusiasmaba el color del cielo. Volvieron lentamente hacia la casa. Ella le ofreció coñac o café. Sonriendo, él respondió, ¿hay posibilidad de las 2 cosas? Trataba de no pensar en ella, quería pensar en la fotografía o en el camino o en los puentes cubiertos, pero fracasó. Ella sentía la mirada de él. Él tomó la botella de coñac y 2 vasos, mientras ella preparaba el café. Robert sirvió la cantidad justa. Chocaron las copas. Francesca sentía cosas agradables, viejas sensaciones unidas a la música. Era hora de que él se fuera. Él se levantó. Le agradeció por la noche, por la cena, por el paseo. Ella lo acompañó hasta la camioneta. Se alejó por el sendero mientras se acercaba una tormenta. Ella se sentó en la mesa de la cocina, escribió algo en un papel y subió a su camioneta junto con su perro Jack hasta llegar al Rodman Bridge, donde fijó una nota y volvió a su casa. Parte 4. Al día siguiente, antes del amanecer, Francesca oyó el motor de la camioneta de Robert. Oyó el ruido de los neumáticos dirigirse hacia el Rodman Bridge, mientras él miraba su casa y trataba de sacudir sus pensamientos. Dejó la camioneta alejada del puente, se puso sus botas, se colgó la cámara al hombro y a la espalda la mochila con el trípode.
Descendió pensando en cómo iba a organizar la composición. El sol iluminaba con un color rojizo, dando al puente esa tonalidad cálida que él quería. Al hacer la segunda exposición, vio a la entrada del puente cuidadosamente fijado un pedazo de papel que no estaba el día anterior. Bajó, lo tomó y lo metió junto con la tachuela en el bolsillo del chaleco que llevaba. Volvió hacia la cámara, sacó varias fotografías desde diferentes ángulos. Luego volvió con prisa por la misma carretera para alcanzar a llegar al puente Horseback al noreste de la ciudad y tomar otras fotos. Pasó velozmente por la casa de Francesca. Todo salió bien en el puente. Un sol grande en la parte superior, un sinuoso camino entre las rocas, un granjero en un carro tirado por dos percherones. Se sentía contento. Llevaba un material conservador pero hermoso y sólido. Metió la mano al bolsillo y se pinchó con la tachuela. Entonces sacó el papel y lo leyó. Si quieres cenar otra vez, ven esta noche al terminar a la hora que desees. Él sonrió al imaginar a Francesca en la noche conduciendo para colocar la nota. Entonces buscó un teléfono público. Francesca respondió: tengo tu nota, acepto, aunque puede ser que no llegue antes de las 9:30 o 10. Decidieron que se encontrarían más bien a las 6:30. Ella le esperó en su camioneta detrás de unos árboles cerca del puente. Quería verle haciendo las fotos, así que se transformó en ayudante de fotógrafo. Cruzaron el arroyo, él chapoteando las botas, tomándole fotos mientras ella avanzaba encima por el puente. Al volver, él tomó un baño y ella sacó 2 botellas de vino tinto italiano seco que había comprado esa tarde y los pimentones rellenos que había preparado. Se puso un nuevo vestido de verano, sus grandes aretes de plata y otra vez el perfume nuevo. Quedó satisfecha al verse el espejo. Robert se enamoró de Francesca Johnson, la esposa de un granjero de Madison Country. Parte 5. Esa noche se miraron detenidamente. A pesar de la distancia, se sentían inseparables. En solo 24 horas había llegado a querer a Robert Kincaid. Sonó el teléfono. Ella apoyó su mano en el hombro de Robert. Era su amiga Margie. Se disculpó por no poder verla, mintiéndole sobre lo que tenía que hacer y había postergado, debiendo aprovechar que no se encontraba Richard ni los chicos. Mientras Marge hablaba, ella sentía el calor de Robert que se transmitía desde su mano por el brazo hacia todo su cuerpo. Le hablaba sobre el extraño, que pedía indicaciones sobre los puentes buscando el Rochman Bridge, que debió haber pasado por el frente de su casa. Como pudo, se despidió. Puso música country, tomaron otra cerveza antes de cenar. Él se fijaba en ella, de pies a cabeza, y se decía: abandona, Kincaid, vuelve al camino, fotografía los puentes y márchate a la India. Encendieron 2 velas, bailaron lentamente, cada vez más juntos. Hacía calor, la tormenta sonaba a lo lejos. Sentada en la ventana el día que cumplía 67, Francesca recordaba claramente después de 22 años. Robert tendría cerca de 65. Ahora, después de tantos años, recorría sin prisa la escalera con la botella de coñac en la mano como si Robert la siguiera por el pasillo hacia el dormitorio. Tenía las imágenes grabadas en su mente. Parte 6. Los siguientes días los pasaron juntos, conversando, riendo, haciendo el amor. Robert tocando la guitarra y cantando para ella. Hablaron de qué iban a hacer en adelante. Él estaba dispuesto a quedarse allí, a hablar con Richard. La invitó a viajar con él. Ella le dijo que él debía avanzar y con ella no podría. Ella tenía sentimientos de responsabilidad hacia sus hijos y hacia Robert. No podría dejarlo vivir por el resto de su vida con murmuraciones y burlas de la gente. No podría destruirlos. Por más que quiera estar contigo, no puedo arrancarme de mis responsabilidades. El camino me maldeciría por egoísta. Él guardó silencio, la entendía. Sabía que todo se transformaría en culpa. Sabía que tenía razón. El viernes por la mañana tomaron el café, se despidieron, sonrieron y lloraron. Él le escribiría y le enviaría unas fotos. Ella podría llamarle a las oficinas de la editorial. Allí sabrían dónde se encontraba. Se puso el chaleco, la tomó de la mano y se abrazaron unos minutos. Richard y los chicos llegaron al atardecer con anécdotas de la feria, fotos del ganado antes de ser vendido. Francesca se sentó en la entrada de la casa. Richard, cansado, fue a la cama. Evitó ir a la ciudad los días siguientes, pues sabía que Robert aún no se iría, pero la siguiente semana, acompañando a Richard al supermercado, lo vio en la gasolinería mojado por la lluvia. Siguieron el camino con la camioneta de Robert adelante de ellos. A través de las lágrimas, Francesca alcanzaba a ver el aviso rojo de la puerta. Kincaid, fotografía, Bellingham, Washington. Parte 7. Esa noche de su cumpleaños número 67, había vuelto a recordar esas luces rojas que la perseguían
desde hacía 2 décadas. Lo había amado y lo amaba todavía. Sacó 2 velas blancas con 2 candelabros de bronce, las encendió y puso música suave. Antes de la muerte de Richard, nunca se atrevió a llamarlo ni a escribirlo. Sabía que si lo hacía, podría irse con él. Durante ese tiempo, Robert tampoco volvió a llamarla. Ella se suscribió al National Geographic, guardaba los recortes, veía cómo con el paso de los años se le acentuaban las arrugas alrededor de los ojos, los hombros se le encorvaban. Años antes, en un recorte, vio la cadena de plata que colgaba del cuello de Robert. Con una poderosa lupa leyó en ella Francesca. En todas las siguientes fotos la llevaba puesta. Cuando Richard murió, ella lo llamó a la revista, no lo encontró. Él había dejado el trabajo tiempo atrás. Entonces decidió escribir en letra clara los detalles de sus amores y sus pensamientos en un cuaderno. Se apartó de la gente que a menudo la veía junto al Rosemont Bridge. Un día, un camión entró en su sendero y le entregaron un paquete con un remitente de un abogado de Seattle. Representamos el patrimonio de Robert L. Kincaid, recientemente fallecido. Ella releyó la carta sobre la mesa. Una hora después, pudo seguir leyendo. Él daba instrucciones de enviarle los objetos adjuntos, que su cuerpo fuera incinerado y sus cenizas esparcidas por la localidad del Rosemont Bridge. Entre los objetos estaba la cadena de plata, 3 cajas con sus cámaras. Finalmente abrió la carta escrita a mano donde le decía que evitaba caer en tentación de llamarla y aceptaba todas las misiones fuera del país que le ofrecían. Se sentía con el corazón lleno de polvo, pero agradecido de haberla encontrado. Muchas mujeres antes de ella, pero ninguna después. El paquete había llegado 5 años antes de su cumpleaños 67. Había convertido en un ritual mirar el contenido de la caja de madera especial que había construido para las cámaras, la pulsera y la cadena. También leía la carta al final del día, bebiendo un coñac y a la luz de las velas. Parte 8. Ese día, en que cumplía 67 años, había visitado el Rosemont Bridge. Luego de ver el contenido de la caja, la puso abajo del escritorio. Después de la muerte de Richard, la guardaba en el banco y todos los años para esa fecha la llevaba a casa. Parte 9. Francesca Johnson murió a los 69 años. No se encontró una causa específica de su muerte. En una carta a un abogado, pedía que sus restos fueran incinerados y sus cenizas esparcidas en el Rosemont Bridge. Después del funeral, Michael y Caroline fueron lentamente hasta el Rosemont Bridge y cumplieron con las instrucciones, aunque no las entendía. Nunca habían conocido su interés por ese puente. Luego examinaron con detenimiento los objetos de la casa, los clasificaron, sacaron la caja del banco, vieron el contenido, leyeron la caja de Robert, estudiaron los recortes. Con lágrimas en los ojos reconocieron que su madre había estado enamorada del fotógrafo de los puentes. Encontraron la caja con las cámaras de Robert y una carta de su madre donde les escribió cada cosa que ellos encontraron. Les explicaba el amor tranquilo que sintió por Richard, cómo conoció a Robert, por qué no se fue con él. Les pedía que la entendieran. Quedaron en silencio, les dolía el pasado. Caroline empezó a leer en silencio el primer volumen de las memorias de su madre. Esta es una bonita historia de amor y pasión que muestra que el amor no tiene edad. Está escrito en una prosa sencilla, es ágil, fácil de leer y bastante entretenido. Para mí, Francesca es una mujer muy valiente, que vive con intensidad esa historia de amor, pero siempre estuvo atada a la responsabilidad por su marido y por sus hijos. Por ellos, renuncia a continuarla. Robert, un caballero, bueno, independiente y respetuoso. Este fue un abrebocas que te da Lector Lita, de un libro que debes leer y no puede faltar en tu biblioteca. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que te sumerjas en un nuevo mundo de lectura. Si tienes otro punto de vista, si leíste el libro, si no estás de acuerdo con mi resumen, quieres hacer algún aporte, sugerir o recomendar un libro, no dudes en escribir en la cajita de comentarios. Hasta la próxima experiencia. Se despide Lector Lita.